Si pensabas que ya no había manera de sorprenderte con otra cámara de bolsillo, aquí viene la Insta360 Luna Ultra a decirte: agárrate que aquí estoy. Porque esta no es tan solo otra cámara compacta, es una cámara con un lente firmado por Leica, sensor doble de 1 pulgada, puedes grabar hasta 8K con gimbal incluido, que esto es para que si tienes pulso de maraquero los videos te queden totalmente fluidos. Es una propuesta súper enfocada en creadores de contenido para que lleves tus videos al siguiente nivel. Soy Gunter, esto es Gitech MX y arrancamos ya. Y veamos qué han incluido en la cajita, que tampoco es mucha sorpresa. Trae la cámara, por supuesto, la funda, que es bastante compacta y práctica, una jaretita de esta, bueno, uno para ponerte en la muñeca, sticker, que la marca suele poner siempre estos stickers, y los manuales de toda la vida, y no han incluido más nada. En cuanto a diseño, este tipo de cámaras tiene una receta muy clara. Cuerpo compacto, pantalla para que puedas grabarte y verte a gusto, gimbal integrado por si tienes pulso de maraquero y los controles directos aquí en la camarita. Hay que reconocer que los que abrieron el camino y son los pioneros en este tipo de cámaras son los DJI. Las otras marcas han ido mejorando donde pueden hacerlo y se nota que aquí los de Insta360 han hecho bien la tarea porque han marcado la diferencia para pasar al siguiente nivel. Esta pesa 233 gramos y hay una versión en blanco que pesa 3 gramitos más, 236. Y tiene estas dos patitas, que estas dos patitas te permiten colocarlo en cualquier superficie sin problemas. Se me olvidaba comentarles que la funda esta de plástico, que viene con algunos compartimentos aquí para lentes y filtros adicionales, es una de las mejores diseñadas que he visto para este tipo de cámaras. La pones, la llevas contigo y cierra perfectamente y queda totalmente compacta. Y una de las cosas que más te va a llamar la atención es la experiencia modular. La pantalla se saca, se desprende por medio de estos dos botoncitos en rojo y puedes controlar todo desde aquí a distancia. Para la gente que se suele grabar solo, esto marca totalmente la diferencia. No tienes que sacar tu teléfono para nada y lo puedes controlar, como pueden ver. Ahí yo lo voy moviendo y controlo el gimbal. Todas las alternativas las controlo desde la pantalla y sin delay, señores. La buena noticia es que esto no consume casi batería. La pantalla es OLED de 2 pulgadas con una buena visibilidad en condiciones de buena iluminación, es decir, a plena luz del día. La respuesta táctil es increíblemente rápida. Todos los menús están al alcance de unos cuantos clics para que la experiencia de usuario sea la óptima. Les repito, los de Insta hicieron bien la tarea y mejoraron todo lo que se podía mejorar de la DJI Pocket. Los controles están todos situados en el mismo sitio. Aquí es el joystick. Aquí botón de grabar y encender y aquí para el zoom, porque esta camarita tiene un zoom brutal. ¿Qué más podemos mencionar de la camarita? Que trae un filtro antiviento, que es este que está acá, trae 3 micros, pero bueno, el filtro antiviento solamente protege el micro trasero. Esta basecita trae las patitas, que son bastante útiles para que no tengas que andar cargando más nada, y trae la rosca de 3/4 para que lo pongas en un tripié. La tarjeta micro SD está bajo este pad de silicona. Esto es muy útil, sobre todo si tienes algún accidente con agua, pues que no logre entrar por esta ranura. En resumen, señores, el diseño es simple, funcional y está pensado para que te pongas a grabar de forma inmediata y esto sea como una extensión de tu brazo. Y vamos a lo que truje chenche y es lo que llama la atención de esta camarita. Los lentes firmados por Leica, sensor de 1 pulgada. Y vamos a detalle. El lente principal es de 20 milímetros, gran angular, ideal para vlog, viajes, tomas en interiores, tomas con contexto. Esto te va a permitir grabar de cerca sin que quede apretado el encuadre. Es decir, que tengas suficiente información, sobre todo si eres creador de contenido y necesitas tomas muy cercanas, con este lente van a salirte perfectas. El tipo de imagen que obtienes se siente limpia y con contrastes, especialmente en exteriores, que eso honestamente es un deleite. El otro lente es de 120 milímetros que te va a permitir un zoom impresionante de hasta 12x. Este lente te va a permitir comprimir el fondo y separar el sujeto. Se siente mucho más cinemático. Es útil para detalles de productos, texturas, botones, acabados. En resumen, para lo que tú quieras. Te estoy dando una idea nada más, pero lo que te permite es tener como esa perspectiva mucho más cinematográfica.
Puedes llegar hasta los 12x como les dije, pero no es solo cuestión de marketing. La resolución sin pérdida es hasta 6x, que eso es más que suficiente para la mayoría de las tomas. Hablemos del video a 8K Dolby Vision y cámara lenta, que esta es la parte que vende y que enamora de esta camarita. En papel el 8K a 30 fps con Dolby Vision puede resultar como marketing, pero en la realidad es mejor manejo de las altas luces, es decir, tomas en ventanas, cielo, reflejo. Esto te da una calidad que lo vas a notar. También te da gradientes más suaves, es decir, menos banding en los cielos, es decir, que se vea como más real. Y por supuesto te da un look mucho más premium en pantallas compatibles. Si tu tele no tiene Dolby Vision, pues nada que hacer porque no vas a poder apreciar el Dolby Vision como debe ser. ¿Cuándo se vale grabar en 8K? Cuando quieres recortar, hacer un zoom digital durante la edición o simplemente cuando quieres tener un máster alto. ¿Qué significa esto? Que tienes una grabación y después tú quieres recortar, hacer distintos encuadres para grabar vertical a 3/4 y esto te va a permitir jugar con toda la información que tienes a 8K. Y hablemos ahora de 4K a 120 fps, que esto es slow motion real. Bueno, si grabas a 1080p puedes llegar hasta los 240 fps. ¿Para qué te sirve esto? Para productos, desempaques, tomas bastante cinemáticas. A mí me gusta usarlo sobre todo con animales, fuentes, juegos donde haya movimiento. También para deportes de acción, que yo no los practico, el slow motion real te va a dar un toque diferente a todos tus videos. Otro punto donde esta camarita de Insta360 destaca es el rendimiento con poca luz, porque trae un triple chip con inteligencia artificial y un modo que ellos llaman Pure Video. La noche suele ser donde estas cámaras sufren. Más ruido, pérdida de detalle y colores raros. Esos colores que de repente hay más verde, más magenta. En el modo Pure Video puedes llegar hasta 4K a 60 fps, que es un modo específico para la noche que prioriza la estabilidad de la imagen, el detalle y el color. En un uso real es menos ruido, más detalles en la sombra y colores mucho más serios parecidos a la realidad, como lo ve tu ojo. Y también exposición más controlada para evitar que las luces se revienten. Que para una camarita de este tamaño eso es un grandísimo avance. Pero con esta cámara no solamente puedes grabar videos, es decir, puedes hacer fotos increíbles. Puedes llegar hasta 200 megapíxeles y panorámicas 2.1, que para creadores esto suma bastante. ¿Para qué vas a usar estas tomas de 200 megapíxeles? Es si buscas recortes fuertes, es decir que puedes sacar un close-up de un pedacito de la foto o simplemente para lo que se te antoje. O que no siempre vas a usar estos 200 megapíxeles porque son muy pesadas las fotos, pero cuando lo necesites, ahí va a estar. Y de almacenamiento, trae almacenamiento interno y también puedes añadirle tarjeta micro SD de hasta 1 TB. La verdad que con almacenamiento interno para mí es más que suficiente y va a depender obviamente de qué tan intensivo seas. Otra cosa que te va a encantar es la estabilización por gimbal de 3 ejes, que esto es el gimbal de toda la vida que tiene DJI, que fue el pionero y que te va a permitir que tengas tomas cinematográficas. Tú vas a poder bloquear el gimbal en una dirección, hacia arriba o hacia abajo, o ponerlo en formato point of view para que te siga según tú muevas la mano. Esto lo vas a poder controlar aquí en el menú de arriba. Es muy fácil, te recomiendo que lo vayas probando porque al principio no le agarras tan bien. Enfoque y seguimiento controlado por la inteligencia artificial. Cuando te grabas solo, el enfoque y el seguimiento te ahorran muchísimas tomas arruinadas. La marca le llama a este seguimiento Deep Track y el enfoque es por medio, obviamente, de inteligencia artificial. Seleccionas al sujeto, es decir, lo puedes seleccionar tocando la pantalla o tocando, oprimiendo el botón, el joystick, y automáticamente te empieza a seguir e incluso cuando pasas detrás de un objeto vuelve a recuperar el seguimiento. Esto es ideal para grabar en cámara, caminando, hacerte tomas a distancia, que parezca que tienes un camarógrafo detrás de ti y simplemente es esta camarita. Algo que te va a encantar de esta camarita es la calidad del audio en los videos. Tiene un filtro antiviento, como les dije, y reducción de ruido. También tiene un mejoramiento de la voz, que eso es por medio de la inteligencia artificial. Entonces tú activas todo esto y vas a tener una
resolución de audio increíble. Este es un test de audio con los micros nativos de esta camarita. Tiene 3 micrófonos y puedes activar la función de reducción de ruido y además de mejora de la voz. Estamos en exteriores, en un parque, bueno, no, en una calle. ¿Qué tal escuchan el audio nativo de esta cámara? Si no quieres usar ese audio porque eres mucho más picky con el sonido y quieres uno de mejor calidad, la marca vende micrófonos que son bastante más caros que la competencia y puedes usar por medio de USB cualquier micro de estos que ya seguramente tienes alguno en tu casa, lo conectas aquí y usas el micro que tienes de toda la vida. Y ahorita vamos a hacer la prueba con el HoloLens conectado por medio de USB-C a la cámara. Ya tengo conectado el HoloLens directamente a la cámara en la conexión USB-C. ¿Qué les parece el audio que sale de este microfonito conectado a la Luna Ultra? Los leo en los comentarios. En cuanto al perfil de color, va a depender de tu estilo de grabación. Vas a tener 3 caminos según tu nivel. Perfil normal, que es para grabar y publicar rápido, sin complicarte la vida. El Dolby Vision, que es un look mucho más premium. Y ojo que tienes que tener pantallas con este tipo de tecnología para que lo disfrutes mucho mejor. Y el E-Lock a 10 bits, que esto es para los que le gusta editar en serio, meter colorimetría. Si no te gusta complicarte la vida, ve por el normal que vas a tener un excelente resultado. Una cosa que te va a encantar es los perfiles de color de Leica. Son 10 perfiles de color que dependiendo de qué tan cinematográfico sea, vas a usar uno u otro. La verdad es que te los recomiendo ampliamente y ahí te van las muestras de los 10 para que me digas cuál te parece mejor y cuál te encanta. La batería de esta camarita son 1550 mAh, que esto te da para 4 horas de grabación, que esto es muchas horas de grabación. También existe un mango un poco más grande que te da 1000 mAh extra, que este es el combo de creadores. Y una cosa que te va a gustar es que tiene carga rápida PD. En 23 minutos recuperas un buenísimo porcentaje de la batería. En resumen, señores, que si quieres una cámara compacta con un look cinematográfico, con estos 2 ojitos que te van a llamar la atención y una excelente estabilización, herramientas también pro, y esta posibilidad de controlarlo a distancia, la Insta360 Luna Ultra quizás sea la cámara que estás esperando. A pesar de ser la primera generación, ten en cuenta que los de Insta360 estudiaron muy bien a la Pocket de DJI para ser un producto muy superior. Te lo cobran, eso sí, porque es más caro, pero vale totalmente la pena. ¿A ustedes qué les ha parecido esta camarita? ¿La comprarían? ¿No la comprarían? ¿Se irían por la opción más conocida que es la DJI? Déjame todo en los comentarios y cualquier cosa que quieras saber de esta camarita, con gusto te ayudo. Y esto ha sido todo, amigo. Espero que te haya resultado de utilidad el video sobre la Insta360 Luna Ultra. Si así fue, deja tu like, comparte con tus amigos para que más gente se entere de otra alternativa a la DJI Pocket. Y si no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Que me encantaría tenerte de vuelta cada semana que subo video de todos tipos. Soy Gunter, esto es GTEC MX y nos vemos la próxima semana.